que no te encontraba mal. ¡Ey! ¿Qué tal? Bien, ¿y tú? ¿Cómo Muy vas? bien. Mira, aquí hoy me he puesto un poco más primaveral en mi Hace buen jardín. día, ¿no? Sí, es que no te encontraba para lanzarte la invitación y eso. Pues nada, ya está. Ya estamos. Solventado. Muy bien. Pues oye, vamos a ver, porque es que me he puesto aquí preparada con el ordenador para a ver si veo el directo y podemos ver pues a ver, aquí está Mar Ruiz en directo. Me está escuchando. Fantástico, Mar. Aquí ya podemos ver todos los comentarios que pueda hacer la gente. También me puedo ver yo misma, y creo que también otra vez estoy cortada como el otro día, un poquito. ¿Tú me ves cortada? Mm, ¿Tú me a ves bien? ver, te veo bien. Sí, ¿no? Pues yo aquí en Sí, el me veo un poquito un con una luz poquito. azul. Pero bueno, me están diciendo otra Bueno, vez que suba la cámara. Yo no sé qué pasa con estos directos, pero me están diciendo que otra vez que suba la cámara. Es increíble. Vamos a ver, siempre igual con estos. No sé qué pasa. A ver, bueno, yo creo que ya está. Es que yo me veo como que hay un montón de distancia entre mi cabeza y la pantalla, pero pantalla. es cierto que aquí ahora me veo bien. Vale, empezamos. Marc. Venga, empezamos. Vamos a ver. Bueno, primero de todo, decir, Marc, que estamos en Generación O2. Estamos en el Instagram de Generación O2, pero que esta va a ser la última vez. La última vez aquí en Generación O2, porque a partir del día 20 estaremos en go2.tv. go2tv. ¿Verdad, Marc? Eso es, cambiamos de canal para poder seguir haciendo directos y es una manera, pues, de cualquier directo que hagamos desde GO2, que la gente lo pueda visualizar allá. Así es. Así que esperemos que los amigos y amigas que nos estén viendo, pues que se pongan deprisa a seguir la página de GO2TV, porque allí empecemos a hacer los directos. Así que esperemos no estar a solas, ¿no? Con tantos seguidores que tenemos aquí en Generación O2. Muy bien. Eso por un lado. ¿Y cuál es el tema de hoy? Marc, ¿de qué A vamos a ver, hablar? el tema de hoy que hemos preparado era hablar de la transición de género. Y yo creo que tanto tú como yo tenemos experiencia en eso y en cierta manera creo que era bueno el dar visibilidad y poder solventar dudas a aquellas personas pues, que tuvieran alguna cierta inquietud o curiosidad de saber y conocer. Entonces, como sabrás, hemos ido lanzando peticiones a la gente que nos hiciera preguntas y Ujú. bueno, intentaremos dentro de lo que se pueda, pues ir viéndolas. ¿Qué preguntas te han llegado a ti, Marc? A ver, me han llegado de Porque todo. a mí te tengo que decir que a mí no me ha llegado ninguna. Alguna proposición indecente sí que me ha llegado. Pero más que eso no. Bueno, a mí me ha llegado alguna así respecto al cuerpo y después alguna también a nivel emocional. Pero yo creo que sería interesante empezar con aquellas que hacen referencia al cambio físico, ¿no? Porque en cierta Sí. manera, desde mi punto de vista, he tenido cosas que han sido buenas y otras que me han sorprendido no tan gratamente. Y bueno, yo creo que es curioso de saber y que la gente conozca. No sé si te ha pasado lo mismo a ti, Tina. No, no, bueno, a mí también. A mí me han pasado, sobre todo al principio, ¿no? Al principio me han pasado cosas pues muy fuertes en mi transición bueno, que a día de hoy, por suerte, las he ido superando y las he superado, ¿no? Pero como tú decías, ¿no? Yo creo que tiene la transición tiene dos pilares bastante esenciales que son, como tú has dicho, el tema emocional y luego el tema físico, ¿no? No sé si te parece entrar primero con el tema físico, por ejemplo. Vale, entramos en el tema físico.
¿sí? A ver, ¿Qué en es más el, importante? ¿El tema físico, el tema emocional? ¿qué es más importante? Hmm, Yo creo, yo creo que es un equilibrio entre las dos cosas, porque en realidad nos afecta a las dos cosas, en el sentido no que sea una más importante que la otra, pero las dos se complementan, no puede haber una sin la otra. Por eso digo que hay aspectos que son buenos en los dos sentidos y hay aspectos que más que malos, bueno, podrían ser curiosos o que he descubierto del cuerpo del hombre que desconocía y, bueno, también me parecen curiosos. Y bueno, eh, por eso digo que en realidad es un equilibrio de las dos cosas. y que ahora ya me dejas, estamos en los primeros 5 minutos y ya me dejas intrigada. ¿Qué cosas has descubierto del cuerpo masculino? A ver, vamos a ver. La gran mayoría de los, bueno, de los hombres trans a los primeros meses ya empezamos a notar cambios dentro de cabe notables. Yo creo que eso depende obviamente de cada cuerpo, es diferente. Ojo, yo solo puedo hablar de mi experiencia, es decir, lo que yo diga no quiere decir que aplique a todo el mundo. Bueno, entonces, una de las cosas que a mí me ha pasado curiosamente es que enseguida te va cambiando la voz, que esto dentro de lo que cabe pues es bueno, también hay gente que le cambia más o menos, pero se da la curiosidad que al principio cuando te toma, porque claro, yo me hormono, también eso depende de la persona, varía, ¿no? Yo la hormona que me tomo es la T-Sex, me la inyecto subcutáneamente, que no es lo normal, lo normal es que sea intramuscular. De todas maneras, el médico me dijo que la podíamos hacer subcutánea. Ojo, todo esto siempre se tiene que hablar con los médicos antes y que tener la aprobación, ¿eh? Exacto. Sí, Entonces, yo por mi metabolismo son... todo lo que vamos a decir aquí, Mar, siempre serán recomendaciones un poco particulares y así, pero que siempre la recomendación principal y como base es consultar con tu endocrino para todo esto, ¿eh? Eso es. Entonces, lo habitual es o cada 15 días o cada 21, dentro de esa franja, cada uno tiene su número de días. Yo en mi caso tengo un metabolismo rápido y es cada 16 días. Entonces, el tema de la voz es una cosa que notas y, de hecho, cuando el día que te pinchas, a los 2 días, como que notas que te baja bastante y después, o sea, aunque es gradual, los 2 primeros días como, hostia, me ha bajado mucho y hasta te sorprende, ¿no? En cierta manera. Y después ya se va, digamos, estabilizando. Y otro tema que no es que me preocupaba, pero me sorprendió, es el tema de los pelos. Que salgan pelos en todos los sitios y en sitios que no pensabas que podías tener. Y no quisiera hablar de cosas de defecaciones, pero para ir al lavabo tienes que pedir una instancia a tus pelos. No podría pensar que pudieran salir tantos pelos en el culo, por Estamos en un favor. horario infantil. Es así de claro. Eso pasó de ser un desierto a ser las Amazonas, en Madre serio. mía, madre mía. Entonces, bueno, son cosas curiosas que están ahí, que tampoco creo que se hablen mucho, pero en cierta manera, pues tienen su impacto. Lo digo, además, claro, la testosterona para vosotros es una hormona además que como es tan poderosa y tiene tanta fuerza, ¿no? Cuando yo lo he visto siempre en todos los chicos trans, que la mayoría empiezan a practicar, a hacer gimnasia, a hacer pesas, etcétera, y enseguida empiezan a muscularse y a ponerse súper fuertes. Y bueno, porque vais súper dopados, ¿no? Con la testosterona. Bueno, a ver, yo aquí tengo que decir, realmente tú te tomas la testosterona para tener los índices normales que tiene un hombre normal. Me refiero, Sí, no hay un sobreexceso de hormonación. Por lo tanto, tú desarrollas el músculo que tendrías como tú genéticamente eres como hombre. Obviamente, si aprovechas para ejercitar, ¿vale? Va creciendo en volumen, pero no hay una sobrehormonación. Es decir, entonces, no ¿por es, qué? no es como no es como un hombre cis que se hormona para ciclarse, no. Es decir, a mí si me haces un análisis de sangre tengo el nivel de testosterona de un hombre cis, ni más ni menos. ¿Y cómo puede ser que la mayoría de chicos que yo conozco están súper mazados? Bueno, eso porque, a ver, aquí ya entrará la dieta y... Incluido tú, incluido tú. No, pero yo no estoy tanto.
Pero, por ejemplo, de hecho, llevo 2 o 3 años haciendo dieta y gimnasio y mi nivel de crecimiento de músculo no es equiparable a alguien que hace ciclos y se dedica al fitness. Me refiero, estamos hablando de cosas distintas. También hay chicos trans que yo estoy seguro que acaban teniendo un volumen muscular no únicamente por la hormona que toman, sino porque ahí tiene que haber algo más. No sabría decir, pero no creo que sea únicamente con la hormona normal que tú tienes que tener en tu organismo como hombre, ¿vale? Claro. Pues tengo que decirte algo, Mar, que en nuestro caso es al contrario. Yo soy, bueno, si no lo sabe alguien que he sido ciclista profesional, he hecho siempre mucho deporte y yo cuando antes entrenaba y así, estaba súper fuerte, tenía unas piernas muy musculosas y estaba muy fuerte, ¿no? Y resulta que cuando empecé mi hormonación, mi tránsito, bueno, lo que se dice el tránsito hormonal, ¿no? El tránsito hormonal porque transitas de una hormona a la otra, ¿no? De hormonas, desaparece de tu cuerpo y te aplican los estrógenos, ¿no? Bien, pues en cuestión de 6, 8 meses, yo notaba pero algo real, ¿no? Que no era algo que me pareciera a mí o que me haga depresión o lo que sea, no, no. Era algo porque yo cuando yo hacía ciclismo y me tomaba tiempo, porque entrenaba para hacer pruebas deportivas, etcétera, y tomaba tiempo de cuánto tardaba en cada recorrido. Iba casi al minuto, ¿eh? El cálculo, pues yo, el mismo recorrido, que pueden ser un recorrido de unos 80 kilómetros, tardaba como media hora más. Y yo aplicaba la misma voluntad que antes, pero mi músculo no era capaz de reaccionar a los impulsos de la cabeza, era increíble. Y una cosa, ¿y cómo más te afectan los estrógenos? Porque esas piernas estupendas tienen que ver con los estrógenos o no tienen que ver con los estrógenos. Bueno, las piernas estupendas, gracias, las piernas estupendas, yo creo que ya, bueno, un poco de genética sí que están bien, ¿eh? Que mi madre también las tiene muy bonitas. Pero además, yo creo que al hacer tanto deporte, también ya me dejó una base, ¿no? Pero con los estrógenos me redondearon un poquito más. Perdí toda la masa muscular, sí que tengo un poquito de músculo, pero me redondearon mucho más para empezar a retener más líquido y así, se me redondearon un poquito más y pero sí que perdí mucha masa muscular, eso sí. Pero, pero bueno, esto fue al principio, sí, pero luego te empiezas a entender un poquito tu cuerpo y decir, bueno, yo esa fuerza bruta ya no la tengo, y ya nunca la tendré, pero tengo otras cualidades, ¿no? A lo mejor un poquito más de resistencia, o así, ¿no? No lo sé, yo creo que Y el ensanchamiento de las caderas, el tema de los pechos, ¿eso cómo te afecta? bueno, pues mira, el ensanchamiento de las caderas, lamentablemente, así como por ejemplo tú has dicho antes lo de la voz, ¿no? Que enseguida se te nota y enseguida se te agrava la voz, ¿no? En mi caso, bueno, en nuestro caso, en el caso de las mujeres sexuales, son muy pocas las que, muy pocas, que decir una a lo mejor cada 1000, ¿no? Que la voz se les pone más femenina, ¿no? O tiene más, se ve más fina, ¿no? Tenemos que, en el caso de la voz, tenemos que hacer logopedia si queremos una voz que vaya acorde con lo que nosotros creemos que es nuestra apariencia femenina, etcétera, ¿no? Hay mujeres que no, que simplemente pues, están bien con la voz que tienen y ya está. Hay otras que también se operan, ¿no? Por ejemplo, de la voz. Y cosa que yo, sinceramente, y es mi opinión particular, yo no me operaría de la voz porque no le veo un resultado o nunca he visto un resultado demasiado efectivo, ¿no? Y luego pasas por la logopedia, ¿no? En mi caso, yo simplemente me cambié la voz mucho, la verdad. Tenía una voz muy grave y me cambió mucho. Pero no me he hecho ni operación, por ejemplo, Mm. ni logopedia. Así que fui a 2 3 de logopedia, cogí un poquito la idea y ahí, a partir de ahí empecé a practicar, pero nada más. Y el tema de los pechos que dices, pues sí, a ver, hay muy pocas mujeres también.
transexuales que les crezca el pecho como para no tener la necesidad de operarse con un aumento de pecho, ¿no? Pero lo que sí que nos falta casi todas, o prácticamente a todas, es que nos crece la glándula mamaria y un poquito del seno. Ese es mi caso, me crece un poquito del seno, pero yo al ser muy ancha de cadera, o sea, muy ancha de tórax, pues claro, se me veían ahí unas almendritas muy pequeñas y yo consideré que quería un poquito más de volumen y esto y tal, ¿no? Hay chicas que tampoco se operan y tal. Aquí hay que decir también, que estamos aquí para hablar de la hormonación y así, pero no para recomendar nada de operaciones, ni operación, ni nada que yo creo que, en verdad, ¿no? De cada cual es Sí, libre. además cada uno transiciona hacia donde quiere transicionar y sabe dónde poner el punto y final. Me refiero que el tema de las operaciones y demás, y si quieres entramos un poquito más en ellas, cada uno es soberano de su cuerpo, de su vida y de decidir, y no hay nada bien, ni que esté mal, ni que esté bien, ¿no? Pero volviendo a lo que decimos, sí que tiene que haber un equilibrio en ti mismo, entre tu cuerpo y tu mente, que al fin y al cabo es lo ideal. Entonces, El tema de eh, operaciones, ¿el qué, perdona? el tema de operaciones, ¿no? Sí, sí, yo entraría en el tema de operaciones. Entonces, en el caso de los chicos, ¿vale? Se hace, o sea, yo creo que las que son más frecuentes son las mastectomía, que te quitas los pechos. Entonces, hay dos tipos de operaciones. También depende de cómo era tu mamá anteriormente, si tenías mucho pecho o no tenías, y también ten en cuenta la edad. Bueno, en mi caso, ¿vale? Empecé a hacer la mastectomía antes de la hormonación porque el cirujano incluso me dijo que era mejor el no tener pecho, el no tener pelo en los pechos, porque si empiezas antes la hormonación, a veces es más complicada la operación porque tienen que ir quitando cada uno de los pelos, ¿no? Y una de las operaciones que es la más sencilla, que es la que a mí no me hicieron, es que abren por el pezón, quitan la glándula mamaria y vuelven a cerrar. Eso es común para personas que tenían poco pecho, que no acostumbra tampoco a ser lo habitual. Si tenías más pecho, entonces te abren por la axila y te abren por aquí. Y te vacían lo que es la glándula mamaria. Y en mi caso, lo que me hizo el doctor es mover el pezón, porque las mujeres, los pechos, el pezón está en el centro. Y los hombres tienen el pezón con, o sea, un cierto movimiento hacia el lateral. Sí. Entonces aproveché y en el tipo de operación de este tipo, pues te pueden mover el pezón un poco hacia los laterales. Y bueno, entre hacerlo en la seguridad social y la seguridad privada, opté la seguridad privada porque la seguridad social, no sé si son 5 o 6 años de espera y tampoco, bueno, hasta qué punto, esto también, cada uno a su librillo y lo que pueda y decida. Yo en este caso lo hice por privado y para quien le pueda interesar, creo que las operaciones están entre los 5.000, 6.000 euros, es la de la mastectomía, ¿vale? Y después hay la de, bueno, la de la operación de la faloplastia, que en el caso de los chicos trans, por lo que he leído, tampoco soy conocedor de ello, el 70 y el 80% más o menos de los chicos trans no se operan. Entonces, hay varias cosas a tener en cuenta, porque uno de los regalitos que te da la testosterona, en cierta manera, es que el clítoris se te desarrolla, se realiza como, bueno, acaba desarrollándose como un micropene que tiene unos 5 o 6 centímetros de, o sea, bueno, como un dedo, básicamente, ¿vale? Entonces no tiene la capacidad de penetración porque no tiene esa capacidad, pero sí que aumenta mucho la sensación y el placer. Entonces, claro, las faloplastias, perdón. Solamente con eso y sigue explicando, pero es interesante esto que acabas de decir del crecimiento del clítoris. Luego explicaré por qué, pero sigue. Vale, entonces, lo que te comentaba, entonces, te aumenta el placer, vale, muchísimo más que antes. Además que, y vuelvo, a mi caso particular, la testosterona te aumenta también el libido sexual muchísimo más. Y de hecho lo vives de forma distinta, obviamente en tu rol distinto, pero como si antes lo ligaba más a la parte emocional,
para mí lo vivo de forma más carnal, en cierta manera, ¿no? Bueno, en ese sentido como más animal o no sé cómo decirlo, lo experimento de forma distinta. Entonces, la cuestión, la faloplastia es una operación cara, son unos de 50 a 60.000 euros y no es una única operación, son 3 o 4. En la primera creo que son unas 12 horas, te tienen que sacar una parte del muslo o de abdomen o de antebrazo o de pierna para hacer el falo. Después tienes que someterte a otra operación para ponerte digamos, como una próstata o un artilugio, no sé cómo decirlo, pues para que haga la erección, o sea, es la segunda operación. Y hay una tercera para poner los testículos, me refiero, que es complejo. Las faloplastias hoy en día están orientadas a hombres cis que han tenido en alguna situación una pérdida del órgano genital, por lo tanto, no es para hombres transexuales. Y claro, si pones en la balanza la capacidad de poder perder y, digamos, decaparte sexualmente porque dejes de sentir a hacer una operación de ese tipo, pues la gente se lo piensa mucho más. Y es más, ¿Has visto existen... algún resultado de una faloplastia? Repite, no te he oído, Tina. ¿Has visto algún resultado de alguna faloplastia? He visto algún resultado, pero no conozco tampoco personas que se las hayan hecho. Sí que algunas, no aquí, pero de chicos españoles no he visto ninguna, pero de chicos extranjeros sí, y algunos realmente son pocos los que en cierta manera han acabado con mucho éxito, están contentos porque también hay mucho riesgo de infección. Me refiero, no es algo que sea fácil y lo tienes que tener muy, muy claro. Además, en el mercado existen prótesis para las personas que puedan tener disforia a nivel sexual o para poder mear de pie, porque en los lavabos de hombres, que funcionan muy bien, al tacto es como un pene real y la función, digamos, al tener el acto sexual es exactamente la misma, me refiero que y sin dejar de sentir. Entonces, bueno, Bien. aquí cada uno lo que Claro. quiera en ese sentido. Pues mira, apuntando lo que has dicho antes del clítoris, del crecimiento del clítoris, fíjate o sea, la maravilla de algo que es muy desconocido para la gran mayoría, ¿no? El órgano genital, digamos, los genitales de los seres humanos, en este caso, pues, lo puede ser el pene o la vagina, todos surgen del mismo sitio. O sea, todo surge de una vulva, ¿no? De una vulva que está, creo que es hasta los 6, 8 semanas de embarazo de la madre, y todavía no está definido lo que va a ser, como todavía no está definido lo que el género, el sexo que va a salir del bebé, ¿no? A partir de ahí es cuando se genera. Y hay fotos que se pueden buscar en internet muy ilustrativas sobre esto, ¿no? Sobre de dónde sale el clítoris y de dónde sale el pene. Al fin y al cabo, salen de lo mismo, salen del mismo sitio, ¿no? Lo que pasa es que la testosterona desarrolla de la forma ese clítoris pene y los estrógenos lo hacen de otra forma, ¿vale? Pero trata de lo mismo. Al final, como siempre decimos, el género o el sexo o la sexualidad no está en la genital, sino que está en la cabeza, ¿no? Y en este caso, fíjate lo que me decías, ¿no? Que cuando tomas testosterona, crece el clítoris. Eso os pasa a todos los chicos, ¿no? En nuestro caso es lo contrario. Cuando dejas de tomar testosterona, todo aquello se va encogiendo, ¿no? Pero en vosotros, pues sí, el clítoris es como si volviera a hacer lo que debió hacer en un momento dado y no lo hizo, ¿no? Y en este caso, al tomar testosterona, pues os pasa esto. Tina, quería recuperar que había una pregunta a Naomi, creo que decía disforia a nivel sexual y ponía un interrogante. Quisiera dilucidar un poco este tema, ¿no? Me refiero, cada persona... Una pregunta que te han hecho a ti. Bueno, la han dicho por el Instagram, por el chat. Ah, vale, es que yo tengo el chat aquí, si quieres lo leemos, ¿eh? Ah, pues leemos. Sí, que tengo el ordenador y lo estoy mirando, es que no he visto esta tal Naomi que me dices. Sí, decía, disforia a nivel sexual, preguntaba.
Vale, bueno, mira, tenemos a Débora que ha preguntado, bueno, a Sebas nos ha preguntado mito o realidad, que una vez que te haces la vaginoplastia dejas de sentir. Dice también Débora, ¿os dejan cicatrices luego a vosotros, a los chicos trans? Y Naomi dice disforia a nivel sexual. Bueno, pues ahí tenemos tres preguntas. Vale. Sí que empezamos si acaso la de la disforia, que ya la había comentado yo, y después tomamos las otras dos. A ver, para mí el entendimiento, como yo vivo la disforia, es en algún momento hay algo en mi cuerpo que no está afín a mí. Entonces yo, por ejemplo, puedo tener una cierta disforia a tener en cuanto tengo una relación sexual. Porque al descubrir una parte de mi cuerpo no me sienta cómodo. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo disforia con mis genitales, ¿vale? Al tener que quitarme la parte de los pantalones me puede crear una inseguridad. En cambio, si volvemos a lo mismo, ¿eh? Cada uno se tiene que sentir completo y unos genitales no completan a una persona, ¿vale? Claro. Entonces, el uso de la prótesis para quien la utiliza, también no todas las personas transexuales utilizan prótesis. Eso cada uno a su forma de ser y sentir, ¿vale? Entonces, si una persona se siente más cómodo o más seguro utilizando esa prótesis, pues que se utilice. ¿Cómo se puede utilizar como juguete sexual, como existen millones y múltiples en el mercado, ¿vale? Entonces, yo creo que con eso queda contestada la pregunta. Sí, yo creo que sí. Y bueno, yo contestaría la pregunta que ha hecho Chevan, de si es un mito o una realidad que cuando uno ve que hace la vaginoplastia deja de sentir, ¿no? Es una pregunta que daría para un directo entero de 1 hora y nos quedaría muy corto, ¿no? Pero a día de hoy, si es un buen cirujano, y sobre todo en Tailandia los hay, y muchos, si es un buen cirujano, no hay pérdida de sensibilidad. Aquí en España se hacen también vaginoplastias muy dignas que tampoco se pierde sensibilidad. Ahora bien, sensibilidad como físicamente tiene, siempre vas a tener la que tenías antes, no vas a tener más y tampoco puedes tener un poquito menos, pero vas a tener casi lo mismo, pero no vas a tener más sensibilidad, vas a tener mínimamente lo mismo, ¿no? Ahora bien, la sensibilidad también depende del órgano sexual que tenemos los seres humanos, que es el cerebro. Cuando esto está conectado con tu cuerpo, no solamente con los genitales, sino con todo tu cuerpo, entonces todo tu cuerpo puede ser una zona erógena. Las orejas, los pechos, el cuello, el genital, lo que sea. Si aquí no está conectado, no está sexualizado tu cerebro, y has tenido una disforia tan grande que no te ha permitido tener una sexualidad en tu vida, pues te va a costar mucho más que esa sensibilidad la reconozca sexualmente. No sé si me explico. Vas a tener sensibilidad, pero los receptores del cerebro no están preparados para interpretar esa sensibilidad como algo sexual. Y eso le pasa a muchas chicas que se operan y que no han tenido pues un aprendizaje previo o el durante, ¿no? Luego la reconstrucción de la vaginoplastia es dura, es difícil, es compleja, requiere de una concentración plena, ¿no? Y eso también influye para el éxito de esa sensibilidad o de esa sexualidad que vas a tener con tu nuevo genital. Al fin y al cabo, volvemos a lo mismo, que la sexualidad o el sexo está en el cerebro y no está únicamente en el genital. Yo les digo a muchas chicas que vienen a trabajar, es lo primero que les digo, ¿no? Con la vaginoplastia, el cirujano te puede hacer un trabajo, te puede hacer un trabajo excelente. Te puede poner, vamos, un Ferrari de vagina. Pero si no sabes conducir y no sabes ni siquiera qué aceite echarle a ese Ferrari, no te va a servir de nada. No sé si me explico. Sí, perfectamente. Y respecto a lo que decía de las cirugías, comentaban por mi parte, lo del tema de las marcas, ¿no? De la cirugía, en mi caso. Pues depende, si es la periocular, que es la que hacen la del pezón, es menor, pero en la que yo tengo, o sea, la que a mí me realizaron, que perdonar, no sé el nombre técnico, que sí que hace la axila y hasta aquí abajo, pues sí, la cicatriz, pues se nota más. De todas maneras, a ver, volvemos a lo mismo, ¿no? Depende de la genética de cada persona,
se nota más la cicatriz y se nota menos. Y depende también de la mano del cirujano, es que todo suma. Hay operaciones que quedan fantásticamente bien y hay operaciones que no quedan tan bien. Ahora que también digo una cosa, Marc, la hormonación es importante, pero también el cuidado particular de cada uno es también muy importante, porque tú, por ejemplo, tú eres un tío que joder, se te ve guapo, que está, las fotos que cuelgas con ese cuerpo bonito, etcétera, todo eso no hace únicamente la hormonación. Hay chicos que se pueden hormonar con la misma dosis que tú y no le va a hacer ese efecto. Yo creo que también depende mucho del éxito de tener un cuerpo bueno, pues que sea agradable, ¿no? Y no agradable no por un término de belleza, sino por un término de salud, en términos saludables. Tú tienes un cuerpo, en ese sentido, muy saludable, ¿no? Pero esto no solamente, hay que decir, yo creo que es importante, que no solamente se consigue por la hormonación. No, es que Más eso no lo hace la hormonación. hay un trabajo, hay un trabajo ahí detrás, ¿no, Marc? Sí, 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 sí. Hay un trabajo detrás, pero ya te digo, es que no tiene que ver con la hormonación. La hormonación sí que, o sea, te da los niveles de testosterona de un hombre cis normal. Claro. Entonces, sí que hay una fluctuación, obviamente, cuando te acabas de suministrar la dosis, esos 2 días estás a niveles altos de testosterona, pero y a los días que ya te toca la próxima dosis estás más bajo. Pero al fin y al cabo, la media está dentro de los parámetros de un hombre cis normal. ¿Vale? En eso es así. Entonces, Yo creo que Marc, llegados a este punto, te tengo que decir que todas las amigas que están viendo este directo o que lo van a ver, están deseando saber si esa tableta de chocolate es verdad o es Photoshop. Me incluyo en ese club de fans, Marc. en ese club de fans. Bueno, no sé si es hora para enseñar las abdominales, tampoco sé si he comido mucho. Es la mejor hora ahora mismo. Ahora mismo es la mejor hora. Por lo menos para mí. Bueno, puedo enseñar las cicatrices si queréis. Perfecto. Yo sí, tú conmigo, yo también me animo, ¿eh? A ver por qué me está tapando la... ¿Las veis? Jolín. Sí, 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 sí. Y podéis ver, amigas, que la tableta de chocolate es genial. A ver, la verdad, no sé cuántos puntos llevas. La recuperación tardas un año más o menos a tener bastante sensibilidad. Pero la verdad que para mí volví a nacer. O sea, cuando yo me vi en el espejo, fui yo. Ten en cuenta que yo, por ejemplo, en cualquier tipo de relación íntima no me quitaba nunca la camiseta. Entonces, de poder quitarte la camiseta a no, a mí me dio una libertad absoluta. Y otra cosa que parece una tontería, pero no sabéis lo que oprime el pecho a las mujeres el sujetador. Al respirar, al ser, son muchas cosas que no te das cuenta que cuando esa liberación, y aquí ya me gustaría entrar un poco más en el tema de lo emocional y social y la sociedad, si quieres, Yo ahora mismo y... estoy sin sujetador, ¿eh? Nada, ¿eh? No lo voy a enseñar, ¿eh? Pero bueno, que también a nivel social he notado cambios que entiendo que tú también los habrás notado y creo que es importante que también los hablemos, Sí. si te parece. No sé si... Para el tema emocional, vamos a recordar otra vez, Marc, que estamos en Generación O2, en un directo en Generación O2, pero que a partir del día 20 estaremos ya en go2.tv, ¿vale? Lo Eso vamos es. recordando para que no nos pille el toque, ¿vale? Así que todos los seguidores que están ahora en Generación O2, por favor que sigan Geo2 TV para no poder perderse los vídeos. Así es, go2.tv, con vídeos como este y otros más, ¿no? Bueno, iremos subiendo
conforme vayan pasando las semanas de este confinamiento. Y así luego esto irá también para el canal de YouTube de Generación 2 también. Hay que recordar que tenemos un canal de YouTube que es Generación 2 y es donde van a ir capturados estos vídeos, ¿vale? Y irán allí para la posteridad, porque tú acabas de enseñar el torso y ese torso va a estar ahí en las redes de por vida. Muy bien. A ver, a nivel social, yo la verdad es que aquí yo creo que he subido escalones. Me refiero, me siento que soy más escuchado que antes. En ese sentido me da bastante, me da un poco de rabia porque son en pequeñas cosas, porque no son cosas que sean conscientes, es de manera inconsciente, pero sí que hay micro, no sé, discriminaciones hacia la mujer que cuando estás al otro lado, como que te das cuenta porque has estado en la otra parte, ¿no? Me refiero en ese sentido que has podido ver esa dualidad y en Claro, este caso me interesa más ver también en parte tu punto de vista, Tina, porque quizá a veces es más difícil no que partieras de una posición privilegiada, pero de ciertamente privilegiada y a estar acostumbrado quizás a ciertas cosas que no dabas como privilegios porque te lo veías como tu día a día, a ver, ostras, ¿qué pasa aquí? Ahora, ¿por qué? Entonces, me gustaría saber en ese sentido cómo lo has vivido. pues tienes toda la razón y es así totalmente. O sea, yo vivía en ese privilegio que no era consciente de que vivía en ese privilegio porque era como lo tienes, desde que tienes uso de razón, quiero decir que cuando un bebé nace varón, según la sociedad, pues evidentemente que empieza a vivir ese privilegio y prácticamente pues cualquier cosa que haga está bien. Y nadie le cuestiona apenas nada de lo que hace, ¿no? Yo viví ese privilegio durante muchos años y claro, no era consciente porque como lo ves algo tan natural, pues no lo ves como algo malo, no te planteas el decir si es justo o es injusto el que yo tenga ese privilegio, ¿no? Claro, cuando empiezas a hacer un tránsito de género, ese privilegio, cuando es como si tú tienes un reino y de repente te lo quitan, ¿no? Te quitan el reino y te quitan los súbditos, te quitan todos los privilegios. Pues eso me pasó, que bueno, se me derrumbó todos esos privilegios, los cuales, no, son cosas que yo hiciera uso de ellos o no sé si lo hacía o no lo hacía, ¿eh? En parte sí que lo hacía. Evidentemente que, claro, te aprovechas cuando estás así, un privilegio, estás viviendo en un privilegio, evidentemente que te aprovechas mucho, ¿no? Y te relajas muchísimo más en muchísimas cosas en el rango social, ¿no? ¿Qué sucede? Cuando yo empiezo a hacer la transición, claro, me cuestionan todo, pero todo es absolutamente todo. Ya. O sea, todo lo que yo hacía antes, ¿no? O sea, hasta yo qué sé, en vez de tomar café, ahora tomo té. Si tomas té, has cambiado el café al té porque, claro, ahora eres mujer. O peor todavía, es que como eres trans, como eres una mujer trans, porque eso de que eres trans nos lo aplica mucho a nosotras, pero a vosotros no tanto. Porque además, como tenéis es el don de la invisibilidad o de la indetectabilidad de vuestra condición de género, y nosotras tardamos mucho más en esa invisibilidad, si es que alguna lo conseguimos, esa indetectabilidad de la identidad de género, ¿no? Bien, pues cuando empiezas, sobre todo cuando estás empezando, y durante muchísimos años, se te cuestiona todo. Sobre todo es hasta que, por ejemplo, lo que hablábamos antes, yo era fiesta, bueno, no, pero era fiesta amateur. Cuando yo empiezo el tránsito de género, lo que me dicen durante mucho tiempo, de esos primeros meses, incluso años, es, bueno, ahora dejarás el ciclismo, ¿no? Ahora no irás en bicicleta, ¿no? Ahora no harás deporte, ¿no? Dice, perdona, ¿por qué no? Ya. O sea, es de locos, es que es de locos, man.
sea, cuando yo empiezo una transición, dice, como ya te has convertido en mujer, o ya quieres ser mujer, entonces ya te dejarás el... Y después otras cosas. Yo, por ejemplo, me doy cuenta de lo permitido que se está al hombre el envejecer, porque yo antes me teñía y enseguida, pero no te tiñas y las canas son sexys. Claro, o sea, es más permisivo el ser natural, el no ser observado. Yo, por ejemplo, me di cuenta de, no sé si te pasa a ti, pero yo, el tener miedo por la noche, yo me doy cuenta a veces si voy andando por la noche y tengo una chica delante y percibo esa pequeña tensión de que al igual imperceptible, ¿no? De quién estará detrás, ¿no? En ese sentido yo creo que lo que decía, ¿no? Son pequeñas cosas que yo ahora pues no me siento observado, mirado, cuestionado, en ese sentido. Es real, es algo real. A nivel social, lo que es el circular por la calle. Tú ahora, con la apariencia que tienes, estás plenamente seguro de que no te va a pasar nada, ¿no? Sí, sí. Es que es así. En mi caso particular hay que decir que yo también mido 1,80 m, tengo cierta envergadura y eso hace que pues, el posible agresor sexual o acosador sexual pues se retenga mucho No más. piense, ya. Claro, es que claro, aquí la media de los hombres es 1,73 m y yo les paso 7 centímetros, con lo cual eso ya frena bastante, ¿eh? Y el ser Y si te atlético, ponen los taconazos ya. claro, es que en la distancia esta de seguridad que tenemos que tener de 1,5 m, que dicen que son 2 brazos así, en mi caso son casi 3. No, no tanto, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo muchas chicas en el imaginario que les falta esto, ¿no? Sobre todo cuando están Ya. empezando, etcétera, pues empiezan a tener miedo a salir a la calle, a ir a una discoteca, a ir a un bar, a ir a un montón de sitios. ¿Por qué? Porque es que son casos reales, Marc. Son casos reales de acusos que me lo comentan las chicas, ¿no? De ir a un sitio y que se te acerque un fulano y te hable con una prepotencia como si tú fueses nada, ¿no? Sí, sí. Tal cual. Cuando, claro, esta persona pues ha vivido durante un tiempo un privilegio antes, ¿vale? Claro. Y ahora lo que vive es todo lo contrario, lo que vive es un acoso, y sobre todo un acoso con un trastorno sexual, evidentemente. Tina, miramos si hay alguna pregunta que he visto por aquí que habían algunas. Pero no hay preguntas, ¿eh? Sí, sí, sí que preguntas, madre mía. A ver, vamos a ver, porque no estamos haciendo aquí caso a nadie, ¿eh? Dice, ¿hormonaciones para toda la vida? ¿Qué operación es más compleja o difícil, vaginoplastia o faloplastia? Dice Noemí que gracias por la explicación. Dicen, yo no llevo el sujetador a veces, hecho, no es conveniente. Dice, me está llevando felicitaciones de... Uy. Dice, lo mejor y lo peor de la transición para ambos. ¿Qué más? Tú eres como los niños chicos, no cosas como ellos. Dice, y Tina, por favor, me encantaría saber cómo y cuándo fuiste consciente de que eras una mujer y cómo fue ese proceso de aceptación y inicio de la transición. Y a ambos, momentos claves y significativos de vuestra transición. Y dice también de mí, a pesar pasar del lado oprimido al opresor y viceversa. Este es el sistema. Así es, Noemí. Así, vamos a empezar por, entonces empezamos a ver cuál. La primera es lo de la hormonación, si es para toda la vida Vale, pues sí, la hormonación es para toda la vida. Lo que pasa es que hay un momento, sobre todo para las mujeres transexuales, sobre todo para las mujeres transexuales, hay un momento en el que ya puedes relajarte mucho más. Sobre todo si te has sometido a la vaginoplastia, ya puedes dejar lo que es el antiandrógeno, lo que es el bloqueador de la testosterona, eso ya lo puedes dejar y rebajar mucho la dosis, ¿no? Pero ¿por qué tenemos que hormonarnos constantemente? Porque nuestro organismo no está preparado para segregar la hormona que debe de segregar para nuestro bienestar. En este caso, yo no segrego la suficiente
los suficientes estrógenos para poder tener un efecto feminizador. Y en tu caso, Marc, pues lo mismo, tú sí que delegas testosterona, porque ambos sexos tienen las dos hormonas, pero no lo suficiente como para tener ese efecto masculinizador, ¿no? Aparte de que necesitamos una hormona sexual porque regula muchas más cosas que no tienen nada que ver con el sexo, ¿no? Regulan Correcto. una serie de proteínas, etcétera, que si nos falta, pues puede haber pues problemas de salud en cuanto a, por ejemplo, en mi caso, pues de descalcificación de los huesos, etcétera, ¿no? Correcto. ¿Cuál era la siguiente? Creo que preguntaban también. Dice Sebas, ¿qué operación es más compleja o difícil? Vaginoplastia o faloplastia. Es que, claro, a esto lo teníamos que preguntar. Depende desde qué punto de vista lo veas, los del paciente o del doctor. Aquí, a nivel del doctor, no sabríamos decirte. A nivel del paciente, pues no sé, a mí me da la sensación difíciles de en qué sentido. Si es de operación, la faloplastia se tiene que pasar de 3 a 4 operaciones. A la realización de la Ah, operación, creo, ¿eh? Creo, ¿eh? no sabría contestar yo a la pregunta. A mí me da la sensación que la faloplastia, pero Yo no, no diría lo que, sé. yo diría que Marc, sinceramente, la faloplastia es más complicada. De que la vaginoplastia es una operación muy compleja. Es una operación que requiere microcirugía y super microcirugía. Estamos hablando de hacer un clítoris que tiene aproximadamente 5 milímetros, una cosa así, o menos, ¿no? De hacer unos labios menores que tienen una textura súper delicada, que son microfibras, muy compleja, ¿no? Pero, mira, lo decíamos antes, ¿no, Marc? Que todos los genitales salen de un mismo sitio, ¿no? Para un ser humano, que es como puede ser un cirujano, el realizar algo con un material que ya tienen es factible, mucho más factible. Ahora, poder hacer un falo, en este caso, de algo, de un sitio donde no hay material, tener que recurrir a otras partes del cuerpo para poder hacer ese falo es más complicado. Eso yo creo que como explicación así un poco fundamental, creo que es bastante evidente, ¿no? O sea, sacar algo de donde no hay, al fin y al cabo son seres humanos, por muy cirujanos que sean, y no les resulta tan fácil. Había otra pregunta para los dos que era ¿a qué era lo mejor y lo peor para la transición? Sí, Lo esa es una mejor, lo mejor para mí es que soy afín a, ahora por fin soy afín a mi ser, sería lo mejor en cierta manera. Y lo peor, y es una cosa que no hemos hablado, que sí que trae la testosterona, es el tema de la ira, diría. Me refiero, y vuelvo a hablar siempre de mi persona y de mi experiencia que no tiene que ver con la de ninguna otra persona. Por ejemplo, yo pienso que he perdido sensibilidad emocional. Me refiero, me puede pasar meses sin llorar cuando antes si algo me afectaba pues lloraba fácilmente y he visto un grado de aumento en la ira, en el sentido de que me enfado mucho más rápidamente y más fuerte, o sea, a, con más intensidad y a veces es difícil de gestionar porque en realidad aparece, aunque sea yo, hay partes de mí, de un nuevo yo, que tengo que aprender a gestionar y a vivir con ellas, porque las hormonas tienen efecto en todo y en este sentido para mí es lo que más me cuesta, la gestión de la ira, digamos. Sí. Bueno, en mi caso lo mejor para mí, yo creo que ha sido el adquirir ese sentimiento de libertad, de ser yo misma, ¿no? Porque yo antes de la transición vivía una doble vida, ¿no? Y eso era una tortura inmensa, ¿no? Y el poder expresarme yo misma, el verme bien, saludable, yo me veo, bueno, agradable de ver, etcétera, y el pasear por la calle, eh, nada, sin hacer simplemente eso, pasear por la calle siendo yo misma y sentirme en libertad, eso es lo mejor. Yo creo que lo digo siempre, ¿no? A muchas chicas de mi que
toda decisión siempre implica una pérdida, ¿no? Y con la transición de género, por lo menos las chicas, ¿no? Vosotros también, pero las chicas perdemos muchas cosas. Hemos hablado antes del privilegio, que no que perdemos, pero perdemos otras muchas cosas, ¿no? Y podemos perder familia, amigos, etcétera, ¿no? Se pierden muchas cosas, pero se gana lo más importante, se gana la libertad. Y en el caso vuestro también, evidentemente, también ganáis esa libertad, ¿no? Pero compensa. Al final, yo creo que compensa, ¿no? O sea, lo digo porque nos han preguntado eh, qué es lo mejor y lo peor. Pues eso, lo peor es las pérdidas, pero lo mejor es la ganancia de la libertad, ¿no? Y dice también M. Capdevila, dice, Tina, por favor, me encantaría saber cómo y cuándo fuiste consciente de que eras una mujer. Esta pregunta es muy buena, muy curiosa. Ya te digo por qué. ¿Y cómo fue ese proceso de aceptación? Dice, ¿cuándo fuiste consciente de que eras una mujer? ¿No? Esa es muy buena, ¿no? Porque luego cuando dices cuándo has hecho, cuándo has empezado a hacer la transición, dice, ¿por qué has tardado tanto, ¿no? En decirlo? Yo en mi caso, como es casi el caso de la mayoría de personas transexuales, o por lo menos de lo que yo conozco de mujeres transexuales, desde que tienes uso de razón, ya sabes que algo pasa. No lo sabes interpretar. Cuando tienes 4 años no dices, soy una mujer transexual, porque no lo sabes. Que además en mi época, en los años 80, no existían las mujeres transexuales. Existían hombres, mujeres o travestis. No había nada más, ¿no? Entonces, yo cuando tenía uso de razón, yo ya sabía que había algo que discernía, o sea, que difería de hombre, mujer, como se tenía entendido, ¿no? Digo, bueno, pues estoy en medio y en ese momento no sabes cómo expresarlo. Pero evidentemente cuando ya ves a tu madre y a tu hermana, ves modelos y patrones de comportamiento físicos, emocionales, te dices, me identifico con esto. O sea, yo soy así, ¿no? Yo creo que esa es la definición más clara que podemos hacer de cómo yo me sentía, ¿no? ¿Y cómo fue el proceso? Pues el proceso de aceptación, en mi caso, como yo ya era una persona autosuficiente económicamente, laboralmente, etcétera, pues en mi familia, pues lo tuve que aceptar porque no le quedaba otra, ¿no? Pero bueno, mmm, tampoco fue nada fácil, ¿no? Los compañeros de trabajo tampoco fue fácil, al principio no fue nada fácil, pero sí que tengo que decir que mi empresa se portó de 10. Impresionante, siempre le diré, recursos humanos de mi empresa se portó muy bien. Puede tener que ver que las 3 jefas de recursos humanos son 3 mujeres. Y puede tener algo que ver. No lo sé, no es por sexualizar el tema, pero puede ser. Yo en mi caso, por ejemplo, quería comentar, hacer un ápice a lo que comentas del trabajo. No, también se portaron muy bien. No obstante, sí que es cierto que realmente yo trabajo en un área donde hay un alto porcentaje de hombres cis y en algunas situaciones me he dado cuenta que les ha costado gestionar ese tránsito, pero siempre desde el positivismo y de alguna manera con esas ganas de aprender. O sea, en ese sentido tampoco he tenido problemas. Y creo que me habían hecho una... Vamos a hacer una cosa porque nos quedan 5 minutos. Y hay una Vale. pregunta que es muy interesante y me gustaría en esos 4 o 5 últimos minutos hablar del tema, ¿no? A ver. Dice, ¿y en la relación con el sexo ha cambiado algo? Esto daría Sí, para otro libro, ¿eh? sí que ha cambiado porque al ganar seguridad, al poder, a ver, no sé, en mi caso, no sé, cada uno dentro de cada cual puede ejercer un rol dentro de una relación sexual, ¿no? Entonces, yo en mi caso me he podido, al sentirme mucho más cómodo, optar a ese rol que muchas veces está en mi imaginación, como tú dices, ¿no, Tina? Que el sexo Sí, también es mental. Entonces, el claro. hacer realidad lo que no solo está en la mente, sino también en tu cuerpo y el poder verte bien, pues obviamente
te hace verlo desde otra perspectiva y ya lo vivo también hormonalmente, en mi caso, de forma diferente también. Claro. Sí que es cierto, no tampoco es mi caso, que muchas personas al precisamente poder tener relaciones sexuales desde esa seguridad o desde esa visión distinta a la que solían, incluso pueden haber variaciones en su orientación sexual que por cualquier cosa o inicialmente no conocían o se ha despertado de nuevo. Entonces, eso también es una posibilidad que ocurra. Oye, Marc, es que esto se está empezando a arder las redes, están comentando que dice que dure más que dure más el vídeo, que es muy interesante. Yo creo que tenemos que apuntarlo para Pero para el próximo vídeo, el tema relaciones sexuales o la sexualidad trans, yo creo, ¿eh? Porque hay sí, muchísimas cosas. Nos quedan 3 minutitos nada más, no quiero que se acabe así de repente. Recordar otra vez, estamos en generación 2, pero que será la última vez que vamos el día 20, hacer un directo en GO2TV, ¿vale? Decir que en el tema de la sexualidad yo creo que podríamos hacer otro directo más, no sé qué te parece, porque es súper interesante. En mi caso podría también explicar muchísimas cosas. Yo con chicas del Imaginarium explico muchísimas cosas a nivel sexual. ya sabes que tengo pendiente de ir al Imaginarium también. Claro que sí. Bueno, todo el mundo nos está escuchando, nos está viendo que puede venir. Evidentemente es un espacio abierto, totalmente abierto. Yo en mi caso, por ejemplo, yo me considero pansexual. Yo he tenido sexo con hombres, con mujeres, con hombres transexuales, con mujeres transexuales, de todo, ¿no? En mi vida he utilizado mi genital anterior, utilizo me gusta más evidentemente, por eso he elegido, ¿no? Pero en este caso, pues, no sé, para mí la sexualidad, por eso digo que no está solo en el genital. Yo he utilizado todos los genitales, he utilizado todo mi cuerpo y la sexualidad es muy amplia, los juegos sexuales me encantan también, jugar sexualmente, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que este debate podríamos dejarlo para otro día y explicar un poquito más a fondo, pues eso, ¿no? ¿Cómo es una sexualidad trans? Te cambian los roles sexuales, el rol de sexual, el rol de género dentro de la sexualidad cambia cuando cambias también de genital o cuando cambias de expresión también, ¿verdad? Sí, 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 sería súper interesante. Se supone que el hombre pues es el dominante, ¿no? Bien, pero hoy sí resulta que una mujer trans quiere ser dominante, no dominante como dominatrix, no, como que quiere ser el sexo dominante. Como por ejemplo puede ser mi caso, muchas veces, ¿no? Muchas Sí, veces, pero ya no es el rol dominante o no que decía, ¿no? Porque yo me considero heterosexual y puedo tener un rol dominante, como que también me encanta que una mujer sea dominante, es desde como yo lo vivo como hombre. Ahí está el cambio, yo lo vivo como hombre. ay, nos queda medio minuto, nos dice Instagram que nos queda medio minuto. Pues nada, Vale, otro día más, Tina. y demás. Bueno, no os perdáis el siguiente, porque vamos a Eso hablar de te... esto, ¿eh? Tenemos que hablar de esto, ¿eh, Mar? Sí, al próximo. Besos.